cuando nos preguntamos, ¿y el método analítico qué es? Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. ¿Por qué no vamos por un ejemplo para entenderlo mejor? Para ello necesitamos un sistema de vectores que sean concurrentes o que estén en el mismo plano, y simplemente vamos a utilizar una tabla en la cual vamos a colocar en una columna el valor del vector, en otra el valor del ángulo y el valor de cada uno de sus componentes en otras dos columnas. Para la componente de x utilizaremos el coseno y para la componente de y utilizaremos el seno. ¿Cuál es el truco? Que el ángulo que vemos aquí tiene que ser completo. Entonces, este ángulo completo se mide desde el eje positivo de las x, son el primer cuadrante del plano cartesiano, hasta donde se encuentre cada uno de los vectores en nuestro diagrama. Vamos a ver cómo procederíamos para nuestro caso. El primer vector tiene una magnitud de 6 newtons y vemos que no hay ningún ángulo que se vea aquí, puesto que está totalmente sobre el eje de las x. Por lo cual el ángulo sería 0, o podemos decir que de una vuelta completa desde aquí y da toda la vuelta hasta acá su ángulo. También podría ser de 360. Bueno, pues esos valores los vamos a colocar en la tabla. El valor del vector es de 6 newtons y el valor del ángulo es de 0 grados. Para el segundo vector, digamos que tiene una magnitud de 8 y el ángulo es de 70, que efectivamente va desde el eje X positivo hasta el vector. El ángulo marcado es de 70, con lo cual no hay que hacer nada más, simplemente colocamos esos valores en nuestra tabla. La magnitud es de 8 y el ángulo completo sería de 70. Para el vector número 3, vemos que nuestro diagrama está esquematizado un ángulo de 60 grados. En esta parte, pero dijimos que queremos el ángulo completo. Es decir, desde aquí hasta acá vemos cómo serían 90 y aquí faltarán 32, 90 más 30. Y aquí me da un ángulo completo para que este caso de 120 grados. Entonces colocamos ahora sí los valores. El valor es de 20 newtons en magnitud y el ángulo completo es de 120 grados. Para el siguiente vector vemos que está esquematizado 45 grados. En esta parte sería 90 más 45. El ángulo completo me daría 225. Y ahora, si lo colocamos en nuestra tabla, su magnitud es de 10 newtons y el ángulo es de 225 grados. Para el vector número 5, vemos que está totalmente vertical hacia abajo y tampoco hay un ángulo marcado. En este caso, como queremos el ángulo completo, sería 90 más 90 más 90. El ángulo completo sería de 270. Y ahora sí, colocamos estos valores en nuestra tabla. La magnitud del vector número 5 es de 13 newtons y el ángulo completo es de 270 grados. Para el último vector podríamos decir que efectivamente está medido desde aquí, desde el eje positivo hasta el vector, pero en sentido contrario. Entonces queremos medirlo de sentido antihorario. Cual el ángulo completo para este vector es de 335 grados. No siempre del eje positivo en sentido antihorario vamos a ir hasta donde esté nuestro vector. Y ahora, si colocamos estos valores, magnitud 5, ángulo completo 335, queda entonces esta tabla con los valores de los vectores y los ángulos completos. Y ahora sí, ya podemos utilizar a la componente en X, el coseno, y la componente Y, el seno. Simplemente es coseno de 0 grados por 6 newtons me va a dar 6 newtons. Seno de 0 grados por 6 me daría 0. Coseno de 70 por 8, 2.73. Seno de 70 por 8, 7.51. Seno de 120 por 20 me da menos 10. Y seno de 120 por 20 da 17.32. Y vemos que efectivamente aquí la misma función coseno ya me indica que esta componente es de signo negativo. Para el siguiente vector, coseno de 225 por 10 menos 7.07. Seno de 225 por 10 me da menos 7.07. Y como vemos, aquí también ya me está indicando la misma función. Seno o la misma función coseno, que estas componentes son en este caso negativas. Para el siguiente vector, coseno de 270 por 13 me da 0. Seno de 270 por 13 me da menos 13. Recordemos que este vector era totalmente vertical hacia abajo, con lo cual tiene que ser negativa. Efectivamente, la misma función ya me está indicando que tiene que ser negativa, la componente en Y. Y para el último, coseno de 335 por 5,
4.53 y seno de 335 por 5 menos 2.11. Y ahora, ya que tenemos nuestra tabla con los valores calculados con seno y coseno, procedemos a sumar. Vamos a sumar todas las componentes en X y vemos que la suma es de menos 3.81 newtons. Y hacemos lo mismo para las componentes en Y. Toda la columna Y la sumamos y me da la sumatoria en Y es de 2.65 newtons. Ya tenemos estos componentes y procedemos a calcular la magnitud del vector resultante con la fórmula, que es raíz cuadrada de la sumatoria de vectores en X al cuadrado más la sumatoria de vectores y Y al cuadrado. Procedemos a elevar el cuadrado, sumamos y me da que el vector resultante es la raíz de 21.53 newtons al cuadrado. Sacamos la raíz y la magnitud será de 4.64 newtons. La dirección del vector resultante o el ángulo del vector resultante es tangente inversa de la sumatoria b componentes en y entre la sumatoria de componentes en x. Sustituimos y hacemos la división y me da menos 0.695. Procedemos a encontrar el ángulo a un ángulo de menos 34.79 grados. Entonces ya tenemos el vector resultante y el ángulo. Simplemente necesitamos saber qué significa esto. Pero en lugar de colocar todos estos vectores, vamos a colocar solamente uno. Y nos vamos a ayudar de las componentes que habíamos encontrado. Recordemos que la componente en X me dio negativa y la componente en Y me dio positiva. Quiere decir que en X avanza hacia acá, hacia la izquierda y hacia arriba en el eje Y colocamos nuestro vector resultante con una magnitud de 4.64. Y el ángulo negativo me está indicando que se está midiendo en sentido contrario. Recordemos que habíamos medido desde el eje positivo en X, pues ahora lo vamos a medir desde el eje negativo. Eso es lo que nos está indicando este signo.